hoy vamos a trabajar la importancia de pensar en positivo. Somos Nati, Ceci. Hola. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante empezar a pensar en positivo? ¿Por qué empieza a hacer esto tendencia y a marcar un montón de estudios y de nuevos aprendizajes, no solamente en el mundo de la psicología, sino también en el mundo laboral? En todos los ámbitos, porque nosotros cuando aprendemos a pensar en positivo podemos ir construyendo en todos nuestros ámbitos lo que queremos, lo que deseamos. No es algo en el cual lo hemos planificado, porque muchas veces decimos, bueno, quiero tener un hijo, quiero casarme, quiero tener una profesión, y empiezan a aparecer todos esos obstáculos. Uno dice, qué lindo que es casarse, qué lindo tener una casa, pero sabemos que empiezan a aparecer muchísimas cosas por resolver. Exactamente. Y el pensamiento positivo lo que nos permite, y plantearnos y pararnos desde este lugar, lo que nos permite no es que los obstáculos nos surjan y no es que las cosas sean fáciles o que no se presenten las dificultades, sino que nos permite a nosotros pararnos desde un lugar donde empezar a resolver eso resulta mucho más sencillo, donde las pequeñas cosas que se nos puedan presentar no van a ser obstáculos que nos detengan, sino que al contrario nos van a permitir observar un panorama más grande y redescubrir que a pesar de eso podemos incluso lograr todo lo que nos proponemos. Así es. Por eso ahora vamos a pasar algunos tips en el cual nos va a permitir organizar nuestros pensamientos y nuestras emociones para poder construir la vida que queremos. Entonces, con todo esto que venimos hablando, si nos ponemos a pensar, cada uno en algún momento de su vida, en alguna circunstancia, en alguna situación, cuando hubo un deseo muy grande, cuando hubo algunas ganas muy grandes de construir algo, nos damos cuenta que en realidad esto del pensamiento positivo no es algo genético. O sea, no es que viene con algunos o es una predisposición que algunos tienen y otros no tienen. De hecho, es algo que se puede aprender. Que todos podemos desarrollar y que tiene que ver con una manera, como ya dijimos, de encarar y de posicionarse frente a la vida. Es esta mirada que vamos desarrollando de poder empezar a centrarnos. No es que dejamos de ver lo negativo, o sea, no es que dejamos de ver las dificultades, sino que podemos, a pesar de ver las dificultades, empezar a enfocar y a presentar el foco y la mirada en lo positivo que hay detrás de eso que nos está sucediendo. Y sí, es un hábito, empieza a ser un hábito, porque empezamos a repetirlo. Yo muchas veces doy el ejemplo de que siempre tengo el reloj acá y voy a buscar el reloj de este lado, pero si yo me lo paso el reloj de este lado, y al principio me va a costar, pero después yo me doy cuenta que con el transcurso del tiempo y repetir esta experiencia de ir a buscar el reloj de este lado, ahí ya sé que está acá. Entonces, con los pensamientos positivos, pasa exactamente lo mismo. El esfuerzo tiene que ser todos los días hasta que se termina siendo un hábito. Exactamente, es poder empezar a educarnos y empezar a reprogramar, un poquito ya habíamos hablado de las programaciones, estas maneras, estos modos, estos caminos que desarrolla el cerebro y que podemos empezar a modificar a través de qué, y a partir de empezar a cambiar la actitud y la predisposición con la que nosotros empezamos a enfocar lo que queremos lograr. Palabra clave, enfoque, ¿sí? Empezar a determinar y decidir cuál es el camino que queremos seguir. Y a empezar a determinarnos y a decidir de todo lo que nos está sucediendo dónde vamos a poner la mirada. Exactamente, porque consiste precisamente en cómo nosotros interpretamos la realidad, no solo lo que la realidad es, porque la verdad es que si no tenemos pensamientos positivos, siempre vamos a ver los obstáculos y no vamos a encontrar las posibilidades. Entonces, ¿cómo interpretamos dentro de nuestra subjetividad lo que la realidad es? Y a partir de ahí empezar a encontrar los caminos. Exactamente, la experiencia de vida en esto es fundamental. Lo que tenemos que empezar a hacer, y un ejercicio que es muy importante, que todos podamos empezar a desarrollar, es mirar cuáles son los acontecimientos que nos han sucedido históricamente, pero también en nuestro presente. Y seguramente si todos empezamos a mirar y hacer un recuento de nuestra historia, nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida quisimos algo con muchas ganas, muchas ansias, con mucho deseo, era algo muy importante para nosotros. Y sin embargo, y a pesar de los distintos obstáculos o dificultades o cosas que no salían como esperábamos, sin embargo, y a pesar de eso, logramos lo que queríamos conseguir. Exacto. Eso es el pensamiento positivo, es esa actitud y es esas ganas y es esa determinación, la paciencia, todas actitudes que tienen que ver con
con empezar a arraigarse y a determinarse para alcanzar los objetivos que uno se propone. Como decía Ceci también, esto reimplica una reeducación y una reprogramación de hábitos que son viejos y familiares, que tienen que ver con la zona de confort. Exactamente. Con ese lugar donde nos sentimos cómodos y donde creemos, bueno, que tenemos todo resuelto. Ese no es el tema, ahí no está la situación. La situación es cuando nos queremos levantar, cuando nos queremos correr de esa zona que es tan familiar, tan cómoda, tan conocida, que nos da mucha comodidad, pero cuando queremos algo que nos implica o que nos hace tener que levantarnos y empezar a movernos. Ahí es cuando tenemos que empezar a aplicar estas diferentes estrategias. Y precisamente porque está en juego la creatividad. Entonces, al salir de esa zona de confort y de sedentarismo, aparece la creatividad. Obvio que tenemos también otros beneficios, como es tener mejor calidad de vida, vivir más años y mejor. La persona está comprobado científicamente desde la neurociencia que las personas con pensamientos positivos pueden vivir más años y tienen mejor calidad de vida. Esos son buenos beneficios estadísticos. Sí, tal cual. De hecho, como ya habíamos mencionado un poquito antes, empieza esto a expandirse en todos los ámbitos de la vida, no solamente desde la psicología, en el 1 a 1, la psicología en consultorio, sino empezar a transmitir todos estos conocimientos y estas ideas para que todos lo podamos empezar a aplicar en la vida cotidiana, porque de lo que se trata es de que podamos alcanzar lo que deseamos y poder empezar a elegir, sin que el cerebro en automático empiece a tomar las decisiones por nosotros. Por eso también hablamos de una educación y hasta a veces una reeducación de ciertos patrones de conducta que no nos permiten alcanzar lo que queremos. Cuando nos damos cuenta que vamos tropezando siempre con la misma piedra, que puede cambiar el color, puede cambiar la forma, pero en definitiva siempre es la misma. Entonces, en este sentido, lo importante también es que tengamos en cuenta que nuestros pensamientos son lo que van a determinar y lo que van a decidir y lo que van a implicar que podamos o no alcanzar el objetivo. Por eso se trata de poder correr la mirada y empezar a centrarse en la posibilidad. Por eso decimos que no es negar las situaciones de la vida ni las dificultades que se nos pueden presentar, pero sí empezar a darnos cuenta que de acuerdo a lo que nos empezamos a decir y de acuerdo a las palabras con las que nosotros nos hablamos, podemos empezar a lograr resultados diferentes. Bueno, con todo lo que venimos trabajando y todo esto que estamos hablando, estamos aprendiendo algunas cosas muy puntuales que nos gustaría como empezar a mencionar. Primero estamos aprendiendo sobre la actitud y la importancia que la actitud tiene para determinar, como ya dijimos, el pensamiento, eso que nos decimos a nosotros mismos. Siempre nosotros planteamos un ejercicio y estaría interesante que lo puedan empezar también a hacer ustedes, y es que se pongan a pensar cuando algo no les sale, cuando hay alguna actividad, tienen que hacer algo en casa, tienen que hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que se dicen a ustedes mismos cuando no les sale eso que tienen que hacer? Ese es el nivel de pensamiento que están teniendo, y ese nivel de pensamiento es el que va a determinar la actitud con la que van a encarar eso que tienen que realizar. Entonces, si siempre que algo no me sale me digo, uy, qué tonta, uy, ¿cómo puede ser? Siempre me pasa lo mismo, qué desastre. Ese es mi nivel de pensamiento y eso es lo que va a determinar el resultado de lo que estoy haciendo. Por eso me tengo que escuchar más y empezar a decirme cosas diferentes, empezar a cambiar lo que uno se dice. Y no soltar bajo ningún punto de vista el objetivo o el sueño, a dónde quiero llegar. Porque sí es cierto, donde yo quiero llegar se van a ir presentando distintos obstáculos, distintas dificultades, problemas, es parte de la vida, así funciona la vida. Pero ¿qué pasa? Si yo suelto el sueño, si yo suelto por qué quiero llegar a ese lugar, cada vez el obstáculo se me hace más grande y se me hace más difícil. Exactamente. Es decir, que todos tenemos que tener un objetivo. Todos tenemos que tener un más allá. Tenemos que tener claro cuál es el camino que estamos transitando, hacia dónde queremos llegar y por qué es tan importante eso que queremos conseguir. Por eso equiparamos el objetivo al sueño. Si uno tiene claridad, es como el GPS. Cuando nos subimos al auto y tenemos el GPS o tenemos el Google Maps, para que el Google Maps nos pueda llevar a donde queremos ir, tenemos que poner una dirección. Si yo no pongo dirección, el Google va a estar todo el tiempo refrescando, pero no me va a llevar a ningún lado. Entonces, si yo tengo claro a dónde quiero llegar, es mucho más sencillo y mucho más probable que lo que se me vaya presentando en el camino no sea un factor que determine que no llegue a lograr eso que quiero alcanzar. Y finalmente, algo importante, algo que nos parece fundamental y que está también, y tiene que ver con esto de empezar a ejercitar y a pararnos en un lugar diferente, es poder visualizar una vida sin preocupaciones. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué haríamos? ¿Qué cosas decidiríamos? ¿Con quién estaríamos? ¿Dónde trabajaríamos? ¿Quiénes serían nuestros amigos? ¿Dónde viviríamos? Miles de cosas de nuestra vida cotidiana que elegiríamos si no tuviéramos preocupaciones.
si no tuviéramos que pensar ni en el tiempo, ni en la plata, ni en las relaciones, ni en los vínculos, ni en lo que está bien, ni en lo que está mal, ni en lo que piensan los demás? ¿Qué vida tendría? Poder visualizar esto lo que crea y lo que genera primero es un efecto a nivel cerebral. Lo que hace es empezar a determinarnos de que eso es posible. Y bueno, vos pensás que las preocupaciones son transmitidas a nosotros a través de los neurotransmisores, ¿no? Nos programaron para preocuparnos por la comida, preocuparnos por la luz, el gas, el teléfono, preocuparnos con quién estoy y con quién no, lo que está bien, lo que está mal, la inseguridad, el futuro. O sea, tenemos programaciones que nos hacen preocuparnos todo el tiempo por determinadas cosas de la realidad o aspectos de la realidad. Cuando podemos imaginarnos sin toda esa información, todas esas preocupaciones, podemos visualizar mejor nuestros sueños. Exactamente, tiene que ver con esto que dice Ceci, poder rodearnos de información diferente. Yo puedo crecer y puedo aprender si dejo de escuchar o de repetirme lo mismo que vengo escuchando y repitiéndome. Cuando yo adquiero una información diferente, ahí estamos abriendo y habilitando el camino al cambio. Por eso es importante también empezar a entender que cuando se nos van presentando estas circunstancias de la vida, algo también importante y que pueden ya empezar a aplicar es no empezar a decir qué problema, qué problemón, uy, qué desastre, qué horror. Pues tenemos que empezar a entender que la vida está llena de circunstancias, o sea que eso es vivir. La vida es una sucesión de acontecimientos, algunos más esperados, más deseados, más anhelados, que tienen que ver con lo que uno quiere y otros obviamente que se salen del camino que uno planifica. Si nosotros podemos empezar a trabajar desde el pensamiento positivo, lo que empezamos a ver es que detrás de todo lo que nos sucede, detrás de cada circunstancia que atravesamos, siempre hay una enseñanza, un aprendizaje de eso. ¿Qué nos quiere decir y qué tenemos que aprender de eso que estamos viviendo? Sí, y cuando no lo podemos solucionar es porque todavía no aprendimos algo. No es que eso que nos está pasando es malo con nosotros, lo tomamos enseguida como algo personal. No, esto que nos está pasando es que tenemos que aprender algo, tenemos que crecer en algo, que tenemos que mejorarnos en algo. No está porque qué mala que es la vida. Si no tenemos dinero, si no tenemos pareja, si no tenemos una casa, si no tenemos lo que deseamos, es que no hemos aprendido algo para... O sea, el objetivo es conseguirlo, pero que no se ha dado en nosotros esta transformación del ser. Tal cual. Por ejemplo, algo muy común es esto de los jefes, ¿no? Siempre me tratan mal, siempre me encuentro con personas que no me respetan, que no me escuchan, que no aceptan mis ideas. Bueno, quizás lo que hay que empezar a aprender es que esa persona me está haciendo de espejo en una actitud mía y que necesito yo empezar a cambiar y a transformar. ¿Para qué? Para poder empezar a manejarme con esas personas y que no sean un obstáculo ni un impedimento para alcanzar lo que realmente quiero. Correr la mirada, ¿no? Exactamente. Algo clave es la perseverancia. La perseverancia. Que la perseverancia no tiene que ver con esto de ser obtuso, de determinarse, de querer chocarse siempre con la misma pared, sino saber lo que uno quiere y como uno sabe a dónde quiere llegar, tener la actitud de constancia, de poner todos los días ese granito de arena, de cambiar lo que haya que cambiar día a día, de determinarnos a alcanzar lo que queremos. Por eso las personas perseverantes son las que consiguen los objetivos. Así es. Nosotros cuando pensamos en ir de a poco, ¿no? Pero ir de a poco ¿en qué? En lo que nosotros nos está pasando. Porque generalmente ponemos todos los problemas afuera. Los demás tienen el problema, el otro tiene el problema, la situación tiene el problema, el país tiene el problema, la economía tiene el problema, está siempre afuera. Y en realidad, cuando empezamos a poner la mirada en nosotros, nuestro entorno empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a modificar cosas que tenemos adentro nuestro. Entonces empezar a analizarnos, empezar a observarnos. ¿Qué hice en esta situación? ¿Qué hablé? ¿Qué pensé? ¿Cómo reaccioné? ¿Me gustó eso de mí? ¿Me hace sentirme orgullosa de mí? ¿Me hace estar contenta conmigo? ¿O esto que yo estoy transmitiendo no me gusta? Y ahí cuanto más desarrollamos nuestro ser, cuanto más empezamos a crecer en esta mirada sobre nosotros mismos, nuestro entorno empieza a cambiar. Si yo cambio, todo cambia. Todo cambia. Esa es la base que sustenta esto. Las preguntas claves, como decía Ceci entonces, es primero, ¿cuáles son las circunstancias que estoy atravesando hoy? Objetivamente, sin juzgar, no es que me tiene podrido tal persona, sino la verdad que cuando me dicen tal cosa, esto no me hace bien, esto no me gusta. Pongamos un poquitito de piedad también y de amabilidad con nosotros y con los demás. Entonces, objetivamente, lo más despojados de la emoción que podamos, empecemos a situar y a enumerar qué es lo que nos está
está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está afectando en este momento. Y después la pregunta no es qué hago o qué hacen los demás, sino cómo yo estoy respondiendo a esto que me está pasando. Porque como decía Ceci, si yo me centro en la situación del país, por ejemplo, yo ministra de Economía no soy, ninguno de nosotros podemos hacer nada, pero si yo voy a lo particular y digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi casa para empezar a administrar mejor los ingresos que tengo? Ahí sí estoy respondiendo efectivamente a una demanda del entorno. Y de lo que se trata, y lo que queremos proponer y lo que queremos quizás que pueda trascender es esto. Siempre no hay respuestas que sean buenas o malas, porque lo que es bueno para uno es malo para otro, sino lo que es más efectivo, lo que me permite a mí alcanzar los objetivos que yo me determiné y que yo me decidí. Entonces, en vez de empezar a centrarnos en estas situaciones que son imposibles y que no nos permiten resolver nada, empecemos a centrarnos cómo podemos empezar desde nuestra vida, desde el lugar que cada uno ocupa, a solucionar esto que nos sucede. Y sí, con un poquito más de información. Generalmente la gente empieza a desesperarse y entra en pensamientos negativos cuando le falta información. Entonces, no es que las crisis no existen, sino que lo que nos está pasando es que necesitamos saber cómo salir de esas crisis. Y ahí es donde digo, bueno, hay que buscar esa información en lo cual nos va a dar recursos y creatividad para salir adelante de estas cosas que nos suceden, ¿no? De estas cosas negativas de la vida. Y aprender y crecer. Tal cual. Y salir y terminar con un aprendizaje, con un crecimiento que tiene que ver con lo personal y lo que cada uno puede empezar a desarrollar y que a la vez nos va permitiendo ampliar más el panorama y cada vez buscar objetivos mayores. Bueno, algunas herramientas que nos parece súper importante que para que puedan empezar a aplicar no son nada que no se conozca, que no sepan, no es nada novedoso, pero sí es empezar a mirar ciertos recursos que tenemos todos, que probablemente estemos aplicando en el día a día, pero que no nos damos ni siquiera cuenta que son herramientas súper importantes para empezar a focalizar y a cambiar este nuevo paradigma, ¿no? De empezar a centrarnos en lo positivo. Se trata, un poco hacíamos la analogía el otro día en uno de nuestros talleres, de que empecemos a ser como los mineros que entran a las minas y empiezan despacito, con delicadeza, con perseverancia, a cavar hasta que encuentran la veta de oro. Todos tenemos una veta de oro dentro nuestro, pero muchas veces, porque estamos como dijimos antes, en este paradigma donde el error es nada, no podemos equivocarnos. No hay posibilidades. Desde el colegio nos enseñan que el mejor alumno es el que no se equivoca nunca, que el mejor alumno es el que tiene las mejores notas, que el mejor hijo es el que se porta bien, que no hace pasar vergüenza a los papás, que hacéis lo que te digo. Entonces estamos muy acostumbrados a centrarnos en que tenemos que ser perfectos y que tenemos que desarrollar un montón de estrategias para contener lo que nosotros somos. Entonces ahora nosotros proponemos lo contrario, empezar a mirar eso que tiene que ver con lo más personal y lo más íntimo que cada uno de nosotros tenemos y empezar a usar esas fortalezas para alcanzar lo que nos proponemos en nuestra vida, que ya decimos, para cada uno es diferente. Para alguno puede ser cambiar el trabajo, para otro puede ser poder decirle a esa persona con certeza, con confianza, lo que tiene que decir. Así que empecemos a mirar qué es lo que cada uno tiene. No empecemos, y lo que hay que evitar son las comparaciones. Nunca hay que compararse con otro, porque la comparación siempre se centra, es un mecanismo donde el cerebro lo que hace es buscar a alguien que tiene una característica que nosotros quisiéramos y empezar a compararnos, y siempre la comparación es en negativo. Exacto. Es decir, yo me voy a comparar con alguien que mide 1,80 m y que sea rubia. Yo no mido 1,80 m ni soy rubia. Entonces la comparación siempre va a ser en desmedro mío, siempre va a ser para que yo termine sintiéndome más chiquita y más inferior. Entonces esto de las fortalezas se trata de empezar a mirar lo que cada uno de nosotros sabe hacer bien, ¿sí? Lo que cada uno es como excelente. Como un potencial que tenemos. Si pensamos que tenemos dentro nuestro como una cajita de herramientas, ¿no? Y que tenemos un potencial, tenemos una pinza, tenemos un destornillador, tenemos un martillo, ¿no? Tenemos un potencial para hacer lo que querramos en la vida. Por algo lo tenemos. Entonces, ¿por qué las personas son tan distintas unas de otras? Porque tienen ese potencial. Si podemos descubrirlo, si podemos evaluarlo, si podemos verlo, si podemos tomarlo, ejercitarlo. Si a mí me gusta, cuando uno dice, y a mí me gusta esto, bueno, ejercitalo, intentalo, probalo, hacé tu mejor versión. Entonces, cuando eso lo podés hacer y lo empezás ahí vas consiguiendo todo lo que deseas. Se habla mucho ahora, y es cierto esto de lo vibracional, ¿no? Cómo uno vibra en cierta sintonía, y que cuando uno encuentra personas que vibran en la misma sintonía en la que nosotros estamos, ahí es cuando suceden los milagros. El milagro no es nada extraordinario ni supernatural, sino que tiene que ver que cuando nos determinamos y cuando podemos entrar en concordancia con otros que están en la misma sintonía que estamos
hagamos nosotros, las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque nos focalizamos en lo que sí tenemos y dejamos de mirar lo que no tenemos. Así es. Otra de las herramientas que nos ayuda muchísimo es la actividad física. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Entonces, movernos obviamente dentro de lo que nos gusta. Hay gente que le gusta caminar, hay otros que le gusta bailar, hay otros que le gusta elongar, ¿no es cierto? Entonces, el deporte. Entonces, dentro de lo que nos gusta, la actividad física empieza a liberar hormonas de felicidad, hormonas de placer, serotonina, dopamina, ¿no? Claro, en realidad el ejercicio empieza... físico específicamente libera las endorfinas. Las endorfinas solo se liberan cuando uno hace actividad física, si no, no se liberan. Y lo que, como dice Ceci, son hormonas que están asociadas al bienestar, al ser feliz, porque el cerebro las empieza a segregar y el cuerpo empieza a relajarse, el cuerpo empieza a sentirse bien, se empieza a sentir cómodo, empieza a sentir que la sangre no circula a un ritmo que no tiene que circular, el corazón se acompasa, entonces uno se siente bienestar, se siente tranquilo. Exacto. Y todo lo que entra en la línea del bienestar, de la felicidad, de la plenitud, de hacer cosas que nos hace bien, como dice, se puede ser caminar. Si llevo a los chicos al colegio y busco estacionar en la puerta del colegio, ¿por qué no estacionar 3 cuadras antes y hacer esas 3 cuadras caminando? Ya en ese caminar, esas 3 cuadras, estamos liberando endorfinas. Seguramente que nos vamos a sentir más plenos, más felices, más contentos, la sensación del logro, haber logrado algo. Y el logro no tiene que ver con proponerse objetivos trascendentales, porque sí están esos objetivos que son a largo plazo, pero también hay objetivos que son a pequeño plazo. Y cuando uno puede empezar a determinarse y si dice, bueno, hoy voy a caminar, y si después hacemos esas 3 cuadras, el cerebro empieza a registrar la posibilidad. Nos empezamos a dar cuenta que podemos, que no nos falta nada para alcanzar lo que queremos. Y sí, estamos preparando un cerebro preparado para las dificultades, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, hacemos actividad física, sí, más allá de mantener un físico, mantenernos en forma, mantenernos en un determinado peso, lo que hacemos también es preparar nuestro cerebro en una actitud positiva, donde las dificultades que se presentan, tenés el convencimiento, tenés la convicción de que las vas a resolver, que simplemente tenés que encontrar esas herramientas en las que te permita seguir avanzando. Tal cual. Algo también que es muy importante y que entra en esta misma línea es el humor, el poder reírse, el poder disfrutar de las cosas, el poder reírse del equívoco, el poder tomarlo como parte del aprendizaje de la vida, el poder soltar carcajadas, el poder entrar en contacto, el socializar, el tener pares, el tener amigos, el tener grupos, el formar equipos, el poder estar con otros nos potencia, porque los seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociales, en soledad moriríamos. La tristeza tiene que ver muchas veces con esto de no poder contactar y no tener el contacto, el tocar al otro, el sentir el abrazo, el sentir el calor de otra persona. Eso tiene que ver con una parte muy primaria de nuestro cerebro, que bueno, así pudimos sobrevivir y traspasar las primeras etapas de la evolución y que hasta el día de hoy se encuentra en la parte frontal, digamos prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte más primitiva, la que tiene que ver con lo básico. Vos pensás que con esto del humor, miren la importancia y el poder que tiene el humor, que se ha tomado el humor como autocurativo. Entonces hay muchísimos casos, incluso hasta de cáncer, ¿no? En el que se han puesto comedias, se han puesto para poder reírse y empiezan a generar un poder autocurativo en que limita la enfermedad. Entonces miren la importancia del humor y vivir con buen humor, ¿no? Y cuidar el humor, cuidarlo sobre todo. Promoverlo, como dice Ceci, una muy buena estrategia es si por ahí no soy una persona muy risueña en la vida cotidiana, bueno, busco una serie que me haga reír, busco una persona que yo sepa que es conocida por ser divertida, por ser graciosa, por ser chistosa, le pregunto, me fijo qué hace, qué no hace. Otra cosa que podemos hacer es mirarnos en el espejo y sonreír. La sonrisa al principio va a ser falsa, claro, porque bueno, si no hay un motivo de risa, la sonrisa se ve forzada, pero después el cerebro registra, hay una conexión muy grande porque una de las mayor cantidad de neurotransmisores están en la cara porque tenemos un montón de puntos musculares que conectan. Entonces inmediatamente va a acudir a la memoria un hecho gracioso, un hecho que nos haya hecho divertir y la risa va a ser genuina. Y ahí ya tenemos una estrategia para que, bueno, para poder corrernos. No es que si tenemos una dificultad con nuestro jefe la vamos a resolver, pero sí nos vamos a poner nosotros en un plano donde probablemente vamos a poder encontrar la solución. Como cuando buscamos la lapicera,
la teníamos y no la encontramos, y no la encontramos y no la encontramos. Cuando nos cansamos, nos levantamos, tenemos que movernos para encontrar otra lapicera. Cuando nos relajamos, la lapicera estaba al costado. Entonces se trata de eso, de poder encontrar las soluciones que sean creativas, que sean diferentes para las situaciones que se nos presentan todos los días. Y algo también muy importante que nos gusta mencionar es la gratitud. La gratitud es un estado de conciencia diferente. Primero porque nos otra vez empieza a liberar ciertas hormonas y neurotransmisores que están asociadas a la felicidad y al bienestar, y también porque lo que nos empieza a hacer es empezar a reprogramar todo ese camino donde lo único que hacíamos era centrarnos en lo que no funcionaba, en lo que no estaba bien. Cuando uno agradece, lo que estamos haciendo es conscientemente, con voluntad, la volición, esto de ponerle energía y realmente tener que hacerlo, hasta esforzarnos para hacerlo, pero lo que empezamos a hacer, ¿qué es? Y empezamos a encontrar que todos tenemos cosas para agradecer. Y bueno, porque estamos todos conectados. Nosotros, el universo funciona, o la vida misma funciona en la conexión. Cuando el otro no nos deja solos, cuando el otro se conecta con nosotros, ¿no? y se pone en nuestro lugar y empieza a funcionar la empatía, ¿no? Y nos dan, entendemos que no estamos solos en el universo y que todos estamos para ayudarnos. Y ahí es donde damos gracias. Damos gracias porque el otro está con nosotros. Damos gracias porque nos sentimos acompañados en este transcurrir de la vida. Exactamente. Entonces la gratitud es una herramienta muy importante que todos tenemos que empezar a ejercitar día a día, todo el tiempo. Si tengo problemas para viajar y pude viajar bien, agradezco. Si la verdad que me puse una ropa que hacía mucho, ahora viene la primavera, por ejemplo, acá está llegando la primavera, y poder empezarnos a poner ropa más liviana, empezar a poder salir y que haya sol, empezar a sentir el perfume de las flores en el aire, siempre hay algo para agradecer. El tema es que muchas veces no estamos mirando, vamos un poquito con las anteojeras y vamos así hacia adelante y no nos damos cuenta que haciendo simplemente un cambio, una reestructuración, podemos empezar a ver otras cosas. Y nos abre mentalmente. Si nosotros subimos al colectivo y damos gracias a esta persona que nos llevó a determinado lugar, si damos gracias al barrendero de la calle, si damos gracias al verdulero, empieza nuestra mente a abrirse. Entonces, y ahí empezamos a notar que nuestro universo empieza también a cambiar. Exactamente. Y el cerebro se vuelve más plástico, se vuelve más flexible. Exacto. Y un cerebro flexible es un cerebro joven y un cerebro que no se enferma. Con lo cual estamos evitando un montón de enfermedades cardio-cerebrovasculares. Que bueno, ahora la realidad que es uno de los grandes temas que estamos teniendo nosotros en esta época. Así que todo esto lo que nos permite es mantenernos jóvenes, porque si nuestro cerebro está joven, si nosotros nos sentimos jóvenes, vamos a tener una vida plena por delante. Exactamente. Así que como para cerrar el tema de hoy, el ejercicio para terminar de aprender esto de qué es pensar en positivo, vamos a proponerles una actividad para que la puedan realizar todos los días. Recuerden que aprender a pensar en positivo es eso, un aprendizaje. Entonces todos los días haciendo pequeños cambios, nosotros les proponemos uno y a lo largo de la charla de hoy también les dimos algunos otros ejercicios, pero este es para que lo puedan empezar a ejercitar. Lo proponemos por la noche porque es un momento donde uno ya empieza a relajar, empieza a descomprimir el día, empieza como a hacer quizás hasta un examen de cómo fue el día, de qué hice, qué no hice, qué no logré y qué logré. Entonces, antes de dormir, lo que le proponemos es que cierren los ojos, ¿sí? Relajados, lo más cómodos, lo más sueltos posibles en la cama, que cierren los ojos y que empiecen a trabajar en la respiración. Recuerden que siempre es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Acompasar la respiración y empezar a relajar. Cuando podemos tomar el control de nuestra respiración, lo que estamos haciendo es empezar a tomar autonomía sobre nuestra vida, porque si no respiramos, no estamos vivos. Entonces, cuando lo podemos hacer, lo que sentimos es eso, es autonomía sobre nosotros. Una vez que la respiración está compasada, está suave, inhalamos y exhalamos, lo que vamos a hacer es pensar o visualizar 3 cosas por las cuales vamos a estar agradecidas, 3 cosas puntuales. Está muy bien agradecer por la salud, por la familia, por todas las cosas hermosas que tenemos, pero tienen que ser más allá de esas 3 cosas o una, puntuales. Gracias porque hoy llegué temprano, gracias porque hoy pude disfrutar del sol, gracias porque hoy me puse algo que hacía mucho que no me ponía, algo puntual. Tienen que ser cosas bien puntuales que tengan que ver con la vida individual y personal de cada uno. Una vez que visualizamos esas 3 cosas, que las tenemos en la mente, que las podemos ver hasta que las podemos sentir. Por ejemplo, si hoy pude tomar un café que me encanta, cuando siento ese gustito, esa sensación de calidez que me da el café, ahí lo que tengo que hacer es agradecer con mucha plenitud,
con mucha serenidad, con mucha sencillez por estos dones que recibimos, y ahí volvemos a compasar nuestra respiración y nos preparamos para el descanso. Esto lo que permite, como ya dijimos, es empezar a generar nuevas conexiones en el cerebro. Un cerebro que tiene nuevas conexiones es un cerebro que está activo, que está dinámico, que está dispuesto y que está más preparado para afrontar los cambios del día a día. Exactamente. Bueno, un montón de herramientas muy útiles, Nati, hemos aprendido Sí. hoy, hemos podido analizar hoy y espero que a todos les sirva, y lo seguimos viendo en el próximo encuentro, Sí. con todos ustedes. Muchas gracias.